Bienvenidos a Charlas en la U, el programa de opinión de la Universidad del Valle. Para cerrar el ciclo que hemos venido haciendo con rectores de universidades privadas de la región, hemos invitado al rector de la Universidad del Valle, el profesor Edgar Varela Barrios, quien dirige no solamente la universidad más grande del suroccidente colombiano, sino la universidad pública más grande del suroccidente colombiano. Y es por tanto importante conocer la opinión, puesto que las universidades privadas y las universidades públicas, a pesar de que están cobijadas por la misma normatividad, tienen unas características que las hacen muy diferentes. El profesor Edgar Varela Barrios es rector de la Universidad del Valle desde hace 6 años, está en su segundo periodo, para el cual fue elegido por el Consejo Superior. Es un profesor de la Facultad de Administración de la universidad, donde ha sido profesor por 23 años. Es un filósofo egresado de la universidad con una maestría en Historia Andina y un doctorado en Administración de la Universidad de Montreal en Canadá. Ha sido vicerrector administrativo de la universidad, director de planeación, director del Instituto de Prospectiva, y es una persona que conoce muy bien el tema de los principales problemas que agobian a la universidad pública, puesto que ha participado en muchas reuniones donde se ha tratado de solucionar ese problema. Yo quiero darle la bienvenida al señor rector de la Universidad del Valle, agradecerle que haya participado en este programa y empezar por preguntar una cosa un poco obvia en esta circunstancia, y es ¿qué tanto ha afectado la calidad de la educación el hecho de que súbitamente las universidades hayan tenido que volverse virtuales, y específicamente en el caso de la universidad pública, puesto que el grueso de sus estudiantes, por el estrato social a que pertenecen, tenían de origen un menor acceso a la virtualidad? Bueno, todavía no hay una medición, digamos, exacta que a un año y medio de la pandemia nos diga qué tanto se ha afectado la calidad. Yo creo que sí, por supuesto, pasar de la presencialidad normal y tradicional a una virtualidad súbita generó un traumatismo, hubo unos tiempos de adaptación significativos, no todos los estudiantes, como tú lo dices, pudieron conectarse y adaptarse a las tecnologías virtuales. Además, no todos los profesores estábamos acostumbrados a este tipo de enseñanza, así que yo diría que fue un choque fuerte, pero yo caracterizaría ese choque como en los primeros 5 o 6 meses, que fueron también los meses del confinamiento más duro. Pudimos responder desde la Universidad del Valle, y lo hicimos desde otras universidades públicas, con recursos propios de las universidades, haciendo contratos con empresas de servicios públicos como en Cali, en nuestro caso, para proveer conectividad gratuita, con buen ancho de banda y buena capacidad en gigas, a miles de estudiantes, y también proveer de equipos, tabletas, computadores en donación y préstamo. Nosotros teníamos una buena base de datos en la Vicerrectoría de Bienestar y nos permitió a ello focalizar bien hacia dónde deberíamos dirigir los apoyos en conectividad, que lograron hacer que más del 95% de los estudiantes pudiera seguir en clases. Se nos quedó un pequeño porcentaje de estudiantes en zonas muy marginales o que se devolvieron a las zonas rurales de las que provenían, en Nariño, Putumayo, Caquetá. Pero creo que fuimos exitosos en lograr la conectividad, y es un proceso mucho más complejo y largo el hacer que los profesores aprendan a enseñar virtualidad, que no es simplemente hablar por una pantalla, sino tener metodologías de otro tipo, mucho más sofisticadas, paquetes de aprendizaje, lo que llaman en inglés e-learning o aprendizaje digital, que digamos no se implementan fácilmente, pero en un proceso en el que estamos todos empeñados, no solo en Colombia, sino en el mundo entero. Pero sí se afectó, y yo espero que podamos, superada la pandemia en su fase más dura, retornar progresivamente a una mayor presencialidad, que por supuesto se va a seguir combinando con virtualidad y digitalización. Los rectores que hemos entrevistado han coincidido en que el camino de la virtualidad es un poco un camino sin regreso, pero también en el valor enorme que hay en la existencia de los campus como un factor de
igualación de todos los estudiantes, donde comparten en igualdad de condiciones de laboratorios y campos deportivos y toda clase de actividades. ¿Cómo ve usted ese futuro de virtualización combinado con presencialidad en la Universidad del Valle? Bueno, la universidad tiene muy buenos campus. Hoy en día tenemos 13 o 14 campus esparcidos por el Valle del Cauca, y el Cauca, el más importante ciudad universitaria de Meléndez, que tiene 100 hectáreas, es un bosque urbano muy bello, con lagos, con todo tipo de condiciones para el disfrute de los jóvenes. Y yo creo que es muy positivo que los jóvenes retornen a los campus y que se pueda lograr de nuevo una nueva presencialidad, como la llaman. Pero sin duda estará combinada con articulaciones hacia la virtualidad, y creo que ese es el modelo que se va a marcar de ahora en adelante. Pero es muy importante que se retorne a los campus, porque la formación ciudadana y la formación profesional y la formación del hombre desde la juventud temprana a la adultez ocurre en la universidad, no ocurre solo en el colegio. En cierta manera hay un continuum entre lo uno y lo otro, y el cara a cara, como lo llaman los sociólogos, las interacciones entre los jóvenes, también de los propios profesores, de nuestros colegas, en este tipo de escenarios ha sido muy creativa. Los campus son espacios de formación y son campus de bienestar y de generación de conocimientos que debemos recuperar, y por supuesto que en el segundo semestre de este año, una vez cumplido el ciclo en que la vacuna de coronavirus COVID-19 con sus distintas marcas nos ha llegado a todos los profesores, contratistas y empleados, y que ya comenzó la vacunación de jóvenes, pues nos va a permitir con bioseguridad retornar, y yo creo que va a ser un hecho muy positivo. Lamentablemente hay jóvenes que llevan 3 semestres estudiando en nuestras universidades sin ir a la universidad, y eso es un poco absurdo. Tienen que disfrutar de las bibliotecas, de los centros deportivos, de los servicios de bienestar, y por supuesto, por encima de todo, conectarse con sus propios colegas, con sus pares generacionales, y disfrutar la vida universitaria en los campus. Creo que es, como tú lo dices, algo muy valioso que vamos a estar recuperando ya en esta etapa de la pandemia. Los rectores de las universidades privadas, cuando se les pregunta cuáles son sus principales problemas, se concentran bastante en el tema financiero, puesto que ellos dependen casi enteramente, en la mayoría de los casos, de la matrícula, y tienen que encontrar fuentes alternativas de financiación si es que quieren democratizar, por así decirlo, más sus universidades. Si a un rector de una universidad pública le preguntan cuáles son los principales problemas de la universidad, ¿usted qué contestaría? Bueno, yo también contestaría en principio que el problema financiero sigue siendo un problema. No es tan grave en la universidad pública como lo es en la privada, que depende de las matrículas. Tenemos la ley 30 del 92 que nos mantiene unos recursos permanentes. Hemos tenido un acuerdo con el gobierno Duque que ha funcionado bien desde el 2018, que nos ha dado más recursos, y ha habido distintos apoyos en el marco de la pandemia de tipo público, no solo del nivel central, de la Gobernación del Valle, de algunas alcaldías que han ayudado. Pero por supuesto nuestra situación no es comparable a la de las privadas, porque tenemos una fuente más estable y permanente de financiamiento. Yo, hecha esa acotación, diría que el problema más importante que las públicas tenemos en los últimos años es la gobernabilidad de los campus, por los temas de orden público y por la extensión del incendio del conflicto social, incluido el pasado paro, a las universidades, lo que ha llevado a que durante los últimos 4 años haya habido una ola sucesiva de paros universitarios, estudiantiles, en más de 25 universidades de las 33 que hay en Colombia, que han afectado los calendarios académicos. Yo esperaría que se pueda lograr una ecuación en la cual los estudiantes y profesores y empleados se movilicen y participen de las protestas y de las luchas sociales sin afectar los semestres académicos. Si uno mira hacia atrás, la Universidad del Valle, prácticamente desde el año 71, que es una etapa muy antigua, que hubo un gran paro, después de ello siempre ha habido el respeto por los semestres, y excepcionalmente se perdió alguno de ellos. Pero los últimos 4 años han sido muy complicados porque se nos han retrasado los semestres
y los últimos 2 años en realidad solo hemos hecho un semestre académico de los 2 que corresponde, y eso es algo que la universidad pública debe corregir, no solamente por una cosa mandatoria, sino por acuerdos de gobernanza que permitan lograr que se respete como un principio básico el que los semestres no se pueden afectar severamente, porque eso tiene un impacto muy negativo en los tiempos de graduación, en el uso eficiente de los recursos y en la misma calidad académica por todos los sobresaltos que esto significa. Eso no lo tienen las universidades privadas, es un tema muy propio de las universidades públicas, sobre todo de las más grandes, y creo que es un tema que para nosotros resulta central, incluso por encima del asunto de la financiación. Un tema que sin duda es común a tanto a las universidades públicas como a las privadas es la acreditación de calidad. La acreditación de alta calidad de las instituciones como tal es el gran logro que puede mostrar cualquier universidad, sea pública o privada, por lo complejo que ese proceso implica. Pero al mismo tiempo hay cierta resistencia por la intromisión, por así decirlo, que puede ser excesiva del Ministerio de Educación en el detalle mismo de cómo se estructura la oferta académica, cómo lograr un equilibrio entre esa necesidad de que se mantenga una alta calidad certificada por el Estado, que además se hace frente a una multiplicidad de universidades de muy baja calidad, y por eso se quiere hacer una diferencia y entre esa y la autonomía universitaria que permita hacer una oferta más elástica. Bueno, yo creo que son 2 problemas distintos en tu pregunta. No tengo duda de que la acreditación institucional es muy positiva, son estándares internacionales válidos, en algunos países los hacen entes privados o federaciones ad hoc de la propia comunidad académica. En Colombia el Estado tiene una agencia que desarrolla esto, cuando no es estrictamente una agencia de gobierno, sino de un carácter más independiente como es el Consejo Nacional de Acreditación. Y en ese sentido hemos avanzado hacia la acreditación de alta calidad, y Univalle ha sido una de las principales pioneras del mejor modelo. Conjuntamente con otras 4 universidades tenemos el ranking más elevado. Eso debe seguir y hay que medirse en calidad con los indicadores y los estándares internacionales más relevantes. La segunda parte de tu comentario, tu pregunta, tiene que ver con un asunto que no necesariamente es de acreditación, pero sí tiene que ver con la autonomía universitaria. Yo concuerdo contigo, y lo he dicho en muchos foros públicos, que en Colombia hay demasiada intromisión del Ministerio de Educación en la autonomía universitaria con los registros calificados y con los procesos para, por ejemplo, tramitar la oferta académica, para ofertar programas que sin el aval del Estado no pueden ofertarse, y eso no ocurre en otros países. Cuando yo voy a foros internacionales, en México, Costa Rica, Brasil, Argentina, no existe eso, ni siquiera en Cuba. Las universidades son libres de ofertar los títulos que consideren necesarios, y otra cosa es cuáles de esos títulos tengan una licencia profesional o sean regulados por alguna ley. En Colombia es necesario recuperar una mayor autonomía de la universidad para hacer su oferta académica, respetando particularmente las universidades de alta calidad, el que tienen la madurez para poder crear nuevas titulaciones sin necesidad de hacer una regulación del orden central. Yo creo que eso es una patología y ha generado represamientos gigantescos, por ejemplo, en los registros calificados o en las visitas de renovación de la acreditación misma, porque ya hay bastantes acreditadas y las capacidades centralizadas del ministerio y sus agencias están a la saga de la oferta, y a veces se acumulan incluso 2.000, 2.500 registros calificados, como ocurrió en los últimos 2 años. Si una universidad es de alta calidad, debería ofertar la oferta académica que considera válida, definida por sus consejos superiores. Hemos tenido algunos pequeños avances en esta dirección, debo reconocerlo. Por ejemplo, hoy, si una universidad aprueba un programa doctoral y está acreditada, no recibe visita de pares para certificar el nuevo doctorado, sino que se le otorga la licencia. Pero esto es una excepción
en el plano de los doctorados por las acreditadas, pero no es la regla general de la oferta académica y creo que ese es un tema que hay que corregir porque a mi juicio claramente se vulnera la autonomía universitaria y es mejor que haya una oferta mucho más diversa de las universidades. Nosotros somos expertos en educación y sabemos que ofertar mucho más que el Ministerio de Educación con el debido respeto de los funcionarios del ministerio, que conozco a muchos de ellos bastante bien. Antes de continuar hablando con el señor rector de la Universidad del Valle, el profesor Edgar Varela Barrios, sobre el tema universitario, vamos a hacer una pausa.